Buenas tardes, hermanos y amigos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este su devocional de El Buen Pastor. Muchísimas gracias por estar pendientes. En el último devocional, mis hermanos, de el sábado, el sábado 27 de este mes, hoy es ya 29, no, 28 hoy, entonces fue 26, perdón. Estábamos analizando el Salmo 139. Y les decía, Dios nos permita seguir reflexionando en este salmo porque es uno de los salmos más hermosos. Y en este salmo, Salmo de David, decía la vez pasada, este es un salmo teológico, o quizás no se los dije, pero es teológico por cuanto en este salmo se revela algo, una pequeñísima parte de los atributos de Dios en relación con su creación. Este salmo revela, hermanos, la omnisciencia de Dios, o sea que Él tiene el conocimiento de todo. También revela la omnipresencia, es decir, que Dios está en todas partes, o quizás, mejor, que Dios está en todas partes donde Él quiere estar, porque no podemos poner a Dios también en todas partes si Él no quiere estar, sino habla de su poder, de su magnificencia, de su, ¿cómo decirlo? Siempre se me escapa esta palabrita, de su soberanía, hermanos. Él decide dónde estar y Él está donde quiere estar, en cualquier parte. Y por supuesto también habla de su omnipotencia, que quiere decir que tiene todo el poder, que puede realizar todo aquello que sea el objeto de su poder, que no tiene límites, hermanos. Pues este es un salmo que va a responder a muchas preguntas que son pertinentes para nosotros. Y empezamos desde el verso 1. En esa ocasión nos ocupamos del verso 4 y hablamos de cuidar nuestras palabras, de cuidar nuestros pensamientos, que aun cuando no se convierten en palabras, Dios conoce nuestros pensamientos y conoce las cosas que fraguamos en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero desde el versículo 1, mis hermanos, dice: Señor, tú me has examinado y conocido. Dios nos conoce perfectamente, a usted y a mí. Por eso este devocional yo lo he titulado así: Dios te conoce bien, Dios nos conoce bien. Y falta una frase adicional ahí que no quise anotar porque ocupa bastante espacio y la letra se hace más pequeña. Pero al ratito les digo cuál es, mire. Pues Dios nos conoce perfectamente a usted y a mí. Él es el mejor psicólogo. Cuando vamos con el psicólogo, le contamos todas nuestras cosas, nuestras historias. Pero, hermanos, el mejor psicólogo es Dios, es Cristo Jesús. Deberíamos acercarnos al Señor Jesucristo y contarle a Él todo lo que nos sucede, todo lo que nos pasa, todo lo que sentimos, porque Él nos conoce perfectamente y entiende perfectamente cómo nos sentimos. Usted debería hacerlo también. De todas formas, hermanos, porque Él sabe sobre todo quién es usted, cómo es usted. Un especialista humano, por mucho que sea muy inteligente, un psicólogo muy hábil, no va a llegar a conocerle totalmente, incluso después de que usted crea haberle contado todo, porque hay cierta reticencia y nos guardamos cosas, pero aun cuando usted crea que ya le contó todo, él no va a llegar a conocerle de manera completa. Y esto, hermanos, esto solamente lo puede hacer Dios, esto solamente lo puede hacer nuestro Señor. Y mire, de ahí podemos seguir con el verso 2, 3 y 4, pero de estos ya nos ocupamos, mis hermanos. Ahora déjeme pasar, hermanos, a los versículos 5 y 6. Por eso, si usted ve atentamente el título de este devocional y la cita, digo Salmo 139, versos 1, 5 y 6. Y dice así: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Hermanos, ahora quizás alguien se pregunte en relación con el devocional anterior, el devocional de antier, ¿y cómo es que Dios sabe todas las cosas? ¿Y cómo es que Dios sabe antes de que yo pronuncie una palabra, conozca el sentido, el significado de esa palabra, y aun cuando no lo he dicho? Bueno, hermanos, yo no lo sé. El salmista mismo aquí reconoce y dice: tampoco lo sé. Él dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y mire, hermano, ¿sí? Debemos decir aquí que la omnisciencia de Dios no es algo de lo cual debemos nosotros tener temor. Y ahora me explico, le voy a decir por qué. Porque quizás usted pudo haberse quedado con la idea del último devocional de tenerle miedo
a la omnisciencia de Dios. Ay, el hermano dice que Dios lo sabe todo, que sabe las palabras que no han salido de mi boca, que Dios conoce. Es cierto, eso nos debe generar una precaución santa para no andar pensando cosas ni palabras deshonestas en nuestra mente. Pero más que generarnos temor, más que generarnos miedo, mis hermanos, debe generarnos alegría. Y la omnisciencia de Dios para nosotros debe ser un motivo de consuelo. Fíjese bien, ahora me explico. Dios me salvó, ¿sí? A mí, me llamó, me rescató. ¿Y sabe cómo lo hizo? Lo hizo sabiendo, aún sabiendo lo que yo era, cómo era. Y eso es algo realmente sorprendente. Hay algunas personas, hermanos, le ha pasado, estoy seguro, pero ha habido ocasiones en que usted y yo hemos conocido a personas que las aceptamos, que las recibimos como amigas, que las recibimos en nuestra casa, que les ayudamos a conseguir trabajo, que le ayudamos en sus empleos, que le ayudamos en sus estudios, que les ayudamos como vecinos, etcétera, etcétera. Y tienen apariencia de buena persona, decimos tienen cara de buena persona y nos nace ayudarlas y son agradables, etcétera, etcétera. Pero pasa el tiempo y de alguna u otra manera nos decepcionan. Idealizamos a esas personas y cuando las llegamos a conocer más a profundidad, no realmente porque no conocemos completamente a una persona, solo Dios, pero cuando la llegamos a conocer más profundamente, nos damos cuenta de que no eran como el rostro, como la carita que nos presentaron y nos decepcionan. Y por supuesto, en ese momento es cuando uno piensa, yo pensé que le conocía, pero realmente me equivoqué, no había llegado a conocerlo o conocerla verdaderamente. Y me arrepiento de haberle ayudado, y me arrepiento de haberle dicho, y me arrepiento de haberle prestado, y me arrepiento de haberle conseguido el trabajo ahí que está ahora conmigo, y me arrepiento. Hermanos, ¿sabe qué? Dios lo conoce a usted perfectamente. Dios me conoce a mí perfectamente. Y me ponía de ejemplo, hermanos. Aún siendo lo que era, siendo como yo era, Dios tuvo misericordia de mí y me salvó. Pues escuche esto. Dios le conoce a usted. Dios nos conoce. ¿Y sabe qué? Aún así nos salva. Aún así, Él nos busca para salvarnos. Y realmente esto es hermoso, hermanos. Es comprobar la grandeza de Dios, comprobar el amor de Dios es grandioso. Y la palabra que falta en el título del devocional es este: Dios te conoce bien y aún así te ama. Este debería ser el título completo del devocional. Dios te conoce bien y aún así te ama. Dios conocía perfectamente a David, ¿no es cierto? Pero David quedó mal delante de Dios. Pero ¿sabe qué? Dios sabía algo sobre David, que incluso quizás David no conocía, y era la fe de David. Nosotros no podemos ver, los que conocían a David no lo podían ver, pero Dios sí podía ver dentro del corazón de David la fe que él tenía, el corazón de David, que más allá de su falta, tenía una fe que no se iba a debilitar. Hermanos, nosotros también podemos fallarle y le hemos fallado a Dios. Pero Dios, yo no sé, mis hermanos, qué cosa ve dentro de nosotros que aún así quiere salvarnos. Ahí está el ejemplo, por ejemplo, de Simón Pedro. El Señor sabía lo que Pedro iba a hacer, ¿no es cierto? Sabía que Judas lo iba a traicionar. Aun cuando nuestra mente no alcance a comprenderlo, así es la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo. Y no es para que nos dé miedo, sino temor reverente, para que nos dé alegría, para que nos dé esperanza, que aún conociéndome Dios me ama y me quiere salvar. Te conoce el Señor y aún así te está buscando y te quiere salvar. Ahora piensa en esto. No importa dónde vayas, no puedes huir de Dios. Y de esto vamos a hablar, si Dios nos permite, en el siguiente devocional. No importa dónde vayas, no importa dónde te escondas, no importa dónde quieras huir, Dios va contigo y te sigue buscando. Él es el único, mis hermanos, que nos va a seguir buscando después de nuestras fallas. Pero por hoy, baste recordar, saber
conocer esto. Dios nos conoce bien y aún así nos ama y nos quiere salvar. Así que no te escondas de Dios. Así que no trates de entender la omnisciencia de Dios. Mejor di gracias, Señor, porque aún conociéndome, aún sabiendo cómo soy, me sigues amando, me sigues buscando y me ofreces salvación. Y no se resista, acepte la salvación de Dios. Doble su corazón, doble sus rodillas y dígale: te acepto, Señor. Muchísimas gracias. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito seas, Señor, bendito seas, Padre Celestial. Muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por decirnos que nos amas. Gracias por recordarnos que el que tú nos conozcas perfectamente no debe ser motivo de miedo para alejarnos, sino motivo de regocijo, de esperanza, de alegría, y debe generar gratitud en nuestro corazón, porque aún siendo como somos pecadores, tú nos llamas, nos buscas y nos salvas. Muchísimas gracias, no lo merecemos. Gracias por ese amor inagotable. Bendito seas. Danos vida, Señor. Danos palabra, danos salud, para que podamos encontrarnos contigo nuevamente y seguir escudriñando y aprendiendo de tu palabra. Bendito seas. Gracias, Padre. En el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Dios les conceda los deseos que hay en su corazón. Hasta aquí llega este devocional, pero puede llegar más lejos si usted lo comparte con sus amigos y familiares. La bendición se extenderá aún más. Dios les bendiga.